¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado, como siempre. Bien, necesitaba hablar con vos indefectiblemente. Hace un ratito hablé con Mario Cafiero, porque hablé a la mañana temprano con Luis Seco, que vos sabés que es un economista de tinte neoliberal, y estuvimos hablando de la situación económica del país y sobre todo el tema de la deuda, ¿sí? Con vos hemos hablado de este tema en infinidad de oportunidades. Yo leí algo de tu columna hoy que se denomina en BAE, que se denomina peces y panes, así que Sí. digo, bueno, hablemos un poquito de todo. Arranquemos por donde a vos te parezca, ¿sí? Mira, vos tocaste el tema de la deuda, que va a ser un tema que va a estar en el tapete en el próximo mes, hasta el 22 de mayo, que es cuando vencen los 30 días si no pagas los intereses de este bono, y a partir de ahí, bueno, vencen el 22 de abril, con lo cual se va a armar toda una discusión este mes que va a estar en el centro de la escena, junto con el coronavirus y la situación económica general. El tema de la deuda es el que yo consideraría menos importante. Mi propuesta ahí era muy clara. El problema no es pagar la deuda, sino quién pone la plata. Ni siquiera es, y esto me voy a diferenciar de algunos compañeros que son muy amigos, Sí. ni siquiera es entrar a discutir la legalidad de la deuda, porque es legal. Nos guste o no nos guste, la aprobó el Congreso, cada vez que votó el presupuesto estaba incluida la deuda. Así que, por vía secundaria, no es que hubo una ley que dice aprobemos la deuda, pero cada vez que se aprobó el presupuesto, incluso el del 2019, que es el que se está ejecutando ahora, se aprobó la deuda. Entonces, lo relevante acá sería quién pone la plata, y acá sí hay una diferencia vital. Para mí, la plata la tienen que poner los dueños de la tierra, de la pampa húmeda, que la alquilan a los productores para producir los alimentos que la mayoría de nosotros consumimos. No los productores, no los peones rurales, no los contratistas, sino los dueños de la tierra, que por una vez tienen que dejar de vivir de renta. Por una vez. No estoy hablando del título de propiedad. Los peronistas no nos metemos con el título de propiedad. Lo que decimos es, por una vez, lo que genera ese título de propiedad que te permite vivir sin trabajar, por una vez, pongámoslo para pagar la deuda. Entonces, si yo, cuando hice oportunamente los números, digo, se llevan 7.000 millones de dólares año, ¿quiénes? Los dueños de la tierra. Bueno, muy bien. Que pongan una parte importante de eso para pagar la deuda. Y vos imaginate que hoy ese sería un tema absolutamente secundario, porque cualquiera está diciendo que si vos haces una propuesta de pago de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 millones, el tema de la deuda se resuelve si todos los años obviamente le pones esa plata. Con lo cual, resuelto el tema de la deuda, porque le ponés la plata que le tenés que poner en la negociación que corresponda. Vos perdóname, Guillermo, te interrumpo un segundo y después seguís. Pero digo, ¿vos qué crees que va a pasar? ¿Van a aprobar la propuesta que hizo el gobierno nacional o no? Yo particularmente lo veo difícil. Es muy difícil que te digan, vos tenés una deuda y tu acreedor le digas por 3 años no te pago nada. Es muy difícil. Ahora, tampoco estás tan lejos. Vos ponés 5.000 millones de dólares hoy, 6.000 millones de dólares hoy, te acercás mucho. Ni te cuento si vos le explicás a la sociedad argentina que hay 1.000 familias que se llevan 7.000 millones de dólares años desde hace centenares de años, no 7.000, pero el equivalente proporcional a la producción que había en aquel momento, porque si no todo el mundo va a pensar que se llevaron 7.000 todos los años, el equivalente. Pero hoy se están llevando, este año se van a llevar 7.000 millones, que sin trabajar, por ser los dueños de la tierra, entonces, sin perjudicar a los productores, sin perjudicar a los contratistas, sin perjudicar a los peones del campo, que una vez los propietarios la pongan, como dicen los muchachos. Y con eso
entras en una dinámica donde decididamente te olvidas de la deuda. Todos los años le vas pagando 5.000, 6.000, 7.000 y en 20 años terminaste la historia como cuando te compraste tu casa, que no la pagaste al contado, la fuiste pagando con tu trabajo a lo largo de tu vida activa, 20 años, 15 años, 20 años, y después la disfrutaste hasta que el don de la muerte te llegó y que está y te corresponde, no hay ningún inconveniente, y ahí tu familia la hereda y así se construye la sociedad. Bien, esto es la propuesta que tenemos que hacer de pago, vos pagándole 7.000, 8.000, 9.000 millones por año, en 20, 22, 25 años, te comes una deuda de 150.000 millones de dólares, que es la que hoy te lastima, que es la deuda en dólares que tienen inversores extranjeros. Y no te peleas más con el mundo, no discutís, no le decís cosas. Mire, muchachos, es un tema nuestro, de esta manera la pagamos. No la paga el pueblo, no la pagan los empresarios, no la pagan los ricos, no la pagan los banqueros. ¿Quién la paga? Los propietarios de la tierra de la pampa húmeda. Esa es mi propuesta. Después vamos a lo sustantivo, que es que se hizo pedazo la economía. O sea, el presidente tomó una decisión de la cual era legal y legítimo para tomarla, porque para eso ganó las elecciones. Ordenó una cuarentena que todos estamos obligados a respetar, cumplir, sí. Pero está claro que vos no podés alimentar, no podés, que es lo que trato de demostrar hoy en mi artículo. Y si alguien dice que estoy equivocado, a la tarde, mañana, el miércoles me dicen Moreno hizo mal las cuentas. Si la semana que viene nadie sale diciendo Moreno hizo mal las cuentas, el que calla otorga. Hasta ahora nadie me contestó que los artículos que estaba haciendo estaban mal. ¿Qué digo en el artículo de hoy? Sí. Mire, usted no puede alimentar a 45 millones de argentinos, no solo alimentar, sino todas las necesidades. Cuando digo alimentar, digo los bienes y servicios esenciales de una familia, con 4,5 millones de argentinos trabajando. 1 de cada 10 que trabaje no puede alimentar a 10. Es imposible, ni siendo trombeta, mirá que vos sos bravo, trabajando vos solo podés alimentar a 10. Trombeta, no es posible, ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo. Con lo cual, ahí vamos a la economía de verdad, que no es la plata. Por más que vos le pongas plata a los 45 millones de argentinos, aunque se las ponga, a los que están en edad de trabajar le da su salario, a los que no están en edad de trabajar le da su pensión si ya se jubilaron o jubilación, y a los chicos le da la asignación. Suponete que estás en condiciones a los 45 millones de argentinos de darle la asignación que le corresponde, asignación universal por los hijos, al ama de casa. Bueno, ¿de dónde salen los bienes? ¿Qué vas a consumir si trabaja 1 de cada 10? No es un problema de plata, es lo que vengo diciendo. Desde que esto empezó, mire, no, a mí no me preocupa que emitas plata y que por eso va a haber una inflación. No, yo le digo, no van a estar los bienes. Bueno, hoy en el artículo le digo, mire, es imposible. No conozco ninguno que con su trabajo alimente a 10. No es posible, salvo que tengas un trabajo extraordinario. No hay ninguna familia con 9 hijos que se pueda mantener en el largo, mediano plazo trabajando uno solo. No es cierto, salvo que tengas un trabajo extraordinario, o solo que todos sean muy chicos, entonces tienen un consumo, bueno, pero no es posible. Y vos lo sabés, entonces, ¿qué le digo hoy humildemente al gobierno? Mire, hagamos una cuarentena en donde nosotros habitualmente, en condiciones de trabajar en la Argentina, hay 21 millones de personas. O sea, 21 millones trabajan y 45 consumimos los bienes y servicios. Perfecto, es una relación razonable. De esos 21, vos ya tenías 3 millones que estaban desocupados, lamentablemente, o sea que te quedaban 18. Bueno, perfecto. De esos 18, la mitad dentro
la mitad la mandás a casa. ¿Quiénes son? Los empleados públicos, nacionales, provinciales, municipales, los espectáculos deportivos, los espectáculos de recreación, cine, teatro, etcétera, etcétera, los culturales. Tenés un tema con bares, restaurantes y el sector turismo, no hay ninguna duda, de corto plazo lo tenés, mediano plazo hay que resolverlo, pero de corto plazo lo tenés. Tenés los mayores de 60 a 65, tienen que quedarse en su casa en lo posible, pero no con un permiso, esa tontería de la ciudad, eso hay que cambiarlo. Los que están embarazadas, los que tienen enfermedades que les complican este virus, los que sufren de enfermedad, bueno, todo eso te va a dar un universo de 8,5, 9 millones de personas. El resto, a trabajar, cuidando los protocolos de salud, para eso lo tienen que hacer los sindicatos. Bueno, hoy se abrió un poquito la cosa, ¿no? Digo, hay que abrirla para poner el doble rápidamente, porque nos estamos quedando sin bienes. Es sentido común. ¿Quién va a producir los bienes que necesitan los 45 millones de argentinos? Importar no podés importar, porque tenés un lío bárbaro en bienes finales. Tenés que importar insumos, tenés que importar maquinaria, tenés que importar lo que en bienes autopartes, tenés que importar lo que la economía necesita importar. Pero no vas a empezar a importar harina, no vas a empezar a importar leche. Tenés que poner... Y no es posible que uno trabaje para 10. Vos decís, no, leche hay, harina hay. Sí, perfecto, te va a faltar todo lo otro. Te va a faltar porque no puede haber 1 cada 10 trabajando. No es cierto que con 1 cada 10 camiones vas a abastecer la Argentina. No, hay más camiones. Sí, claro. Hay más camiones que son los que vos pensás que llevan los alimentos, los que llevan todo lo demás. Porque no solo del pan se vive. Entonces, rápidamente, cuidando los protocolos de salud, y eso lo hacen los sindicatos y los empresarios, tenés que poner a trabajar otros 4 millones de personas, rápidamente, cuidando la salud. Porque no es un problema de que yo le tenga miedo a la hiperinflación, que también le tendré miedo. Ese problema que me voy a quedar sin bienes, no es cierto que esté abastecido el mercado. ¿Cuál es la prueba de que no está abastecido el mercado? Lo que me pasa con los precios. Vos le das plata como corresponde a la familia y a las empresas. Salen a comprar y en la medida en que no está la dotación de bienes físicos que necesitas para el consumo, empieza la subasta por esos bienes. Claro. Pues si no, yo no hago ninguna subasta. Sí, muchacho, cuando te suben los precios, lo que pasa en el mayorista cuando empieza a recibir muchas órdenes de compra de un producto, se da cuenta que empieza a escasear y entonces la subasta, como en cualquier subasta, se arma por precio. Y finalmente a vos te sacan del consumo porque te subieron el precio. Vos decís, no, pero yo no participé de la subasta. Sí, participaste aunque no eras consciente. Cuando te suben el precio de un producto, lo que te están diciendo, vos no lo consumas. A vos personalmente, y no a Trombetta, a Moreno, si te sube el precio de la leche, la vamos a seguir comprando. Pero al de abajo le subieron el precio de la leche y la dejó de consumir. Bueno, sí. Y ahí tenés por qué la escasez de bienes también te genera este alza de precios, que si sigue así, ni Mandrake lo va a solucionar. Vas a meter preso, vas a clausurar. Cada vez que clausuras un negocio es peor. Es peor porque a ese barrio lo dejaste sin oferta. Esto es lo que está pasando y esto es lo que hay que solucionar. Y se soluciona planificando. Se soluciona esto como enseñó el general Perón, con los planes quinquenales, los planes trienales. Guillermo, ¿vos sentís que el gobierno carece de un plan o el plan que tenía el gobierno lo desbarató la pandemia? No. El gobierno, sorprendentemente, cuando un día le hicieron esta pregunta en Europa al presidente, Alberto, él dijo, Fernández manifestó, tenemos un plan pero es secreto. Y yo le contesté desde acá, mire, si algo no puede ser secreto en un país, es el plan económico, porque no, si bien lo puede diseñar el gobierno, el que lo ejecuta es el sector privado. El que trabaja todos los días
vende, compra, hace logística, es el sector privado. El sector privado no son solo los empresarios, ¿eh? Sí. Ahí hay un desorden conceptual. La mayoría del movimiento obrero organizado es sector privado, salvo los gremios estatales, municipales, ¿eh? La inmensa mayoría de los gremios es sector privado. Del otro lado de la UOM está el sector privado siderúrgico o metalúrgico, por lo tanto toda la UOM es sector privado. Del otro lado de ESMATA está el sector privado, que hace agua. Bien, entonces ESMATA es sector privado. Del otro lado de la construcción, solo algo de obra pública, pero que la hacen empresas. Lo que hace el Estado es financiarlas, sí, o encargarlas, es sector privado. Cuando vos repasás te das cuenta que la inmensa mayoría de la CGT es sector privado. Por lo tanto, cuando uno habla del sector privado con una visión de comunidad, habla del capital y del trabajo, eso es el que hace la economía. Claramente el diseño de la economía le corresponde al gobierno. Ahora, nunca puede ser secreto, porque si no, ¿cómo se enteran los empresarios y los trabajadores? Claro. Me lleva a la idea de que en realidad lo que quiso decir el presidente, me parece, es: tenemos una negociación de la deuda que, como del otro lado no son bebé de pecho, no voy a mostrar las cartas, pero eso no es un plan económico. La deuda ni siquiera era lo más importante del plan económico, con lo cual me da la sensación que no había más. Me parece que confundieron la negociación de la deuda y las características de la negociación con un plan económico. No, bueno, yo estoy convencido, Guise, yo estoy convencido que el gobierno cree que la renegociación de la deuda es la base de cualquier plan económico que pueda desarrollar. Me parece, lo interpreto así, porque el gobierno siempre hizo o puso el acento en la renegociación de la deuda, y de hecho los vencimientos que tiene me parece que lo obligaban a ir en este sentido. ¿Sí? Todo esto después de la pandemia desbarató cualquier otra estrategia que pudiera llegar a tener. Ahora no tengo ningún... Entonces estamos de acuerdo. Si el plan del gobierno era la renegociación de la deuda, no había plan. O sea, si la renegociación de la deuda era anterior al plan económico y la renegociación de la deuda recién la hizo la semana pasada, presentó la propuesta, no hubo plan económico. Está perfecto, estamos diciendo lo mismo. Lo que en todo caso, ahora vos me tenés que decir es: ¿vos pediste alguna vez plata en un banco y te la dieron a sola firma sin decir para qué la ibas a utilizar? Si vos sos empresario y tenés que renegociar una deuda, ¿vos viste algún Se nos cortó. ¿Sí? Recuperemos para que pueda cerrar el concepto, Guillermo, ¿sí?, de esta situación coyuntural. Yo te quería preguntar, porque vos no terminaste el concepto, respecto a la actitud de los bancos, ¿sí? Los bancos, yo tengo la sensación como que no han aflojado un ápice lo que deberían haber hecho para tratar de generar la posibilidad de que aquellos que de alguna manera están necesitando un apoyo financiero lo puedan llegar a tener, ¿sí? No estaría pasando, ¿sí? ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Sí? Está muy bien lo que estás diciendo. Bueno. Ahora, eso merece un comentario. Sí. Que quizás no es el que vos querés escuchar, como muchas veces te pasa cuando me llamas. No, perdóneme, don Guillermo Moreno, lo trato de esta manera porque usted me dijo eso. Yo a usted lo llamo y usted tiene toda la libertad de decir lo que usted quiera. ¿Alguna vez se sintió condicionado por mí? No creo. No, al contrario. Por eso valoro enormemente. Lo que dije es que a veces lo que yo digo no es exactamente lo que se quiere escuchar. No solo vos, sino... Pero bueno, vos me llamás a mí y son, y yo lo agradezco mucho, y son los gajes del oficio. Por supuesto. Yo vi una foto la semana pasada donde estaba un banquero que yo lo conozco hace 30 años porque era presidente del Banco Querico. Heller. Sí. ¿Está bien? Y que aparte es diputado nacional. Sí. Digo dos cosas sobre eso. Primero, nunca vi un banco que te preste plata sin que vos primero le hagas la famosa carpeta, donde en la carpeta no solo están las garantías, sino tu plan de negocio. La estudian,
y a partir de ahí te dan o no te dan plata. Con lo cual, Heller, que durante 30 años vivió de esto, es el que tendría que explicar que es muy difícil ir a los bancos a los cuales le debemos plata en el mundo. Si no son bancos, son fondos de inversión, es lo mismo. Sin un plan, sin una carpeta. Con lo cual respondemos la pregunta anterior. Pero ¿cómo vas a tener una carpeta que en un banco te aprueben cuando está roto el mercado financiero, económico? No está, no. El banco te tiene que aprobar. El fondo de inversión vos le debes plata y estás renegociando la deuda. No, lo que digo es, a ver, vamos... porque yo contestaba la pregunta anterior. Ahora vamos okay. a esta. Vamos a esta. No, porque los que nos están escuchando, porque los que nos están escuchando, que es gente que tiene una empresa, una pyme, un comercio, que pone la radio alta, entonces mientras hace cualquier cosa no se escucha, debe decir, ¿de qué estamos hablando si yo voy al banco y el banco me dice, flaco, no te puedo dar nada si tenés 60 cheques rechazados? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Muy bien. Entonces, ahora vamos a la segunda pregunta. Lo que pasa es que la primera había quedado inconclusa cuando se nos cortó la comunicación. La culpa la tiene Student. Es la lucha que yo tengo interna acá que hace que me cueste tanto todo. Pero bueno, eso es una cuestión... Bueno, mentira, porque me mira con cara Student. Sí, dale, perdón. Yo contesté la pregunta que había quedado inconclusa. Ahora vamos a tu pregunta, la última pregunta. El sistema financiero argentino tiene la siguiente característica. El que produce la mercadería, o sea, el dinero, sí, es el Banco Central. Lo produce y define las reglas de juego, que las puede cambiar todo el tiempo. O sea, no solo genera la mercadería, sino que dice cómo la tenés que vender. A su vez, los principales bancos del sistema son oficiales, sean nacionales, provinciales o municipales. Después tenés bancos nacionales, controlantes nacionales, familias argentinas, o tenés bancos controlantes por familias extranjeras. Muy bien. Si vos hacés la mercadería, fijá la regla, y los que venden esa mercadería son también tuyos, ahí es donde tenés que poner el problema. Si vos lo resolvés simplemente con hombres prácticos. Si vos tuvieras hombres prácticos, eso está resuelto. Porque los bancos en el país, es primero el Banco Nación, que definitivó el presidente. O sea, Alberto puso el presidente. Después son bancos provinciales, mucho más chicos, incluido el Banco Provincia de Buenos Aires, sí, cuyo presidente lo puso Kicillof. Pero son los dos bancos más importantes del sistema, lejos. Cuando hablamos de los banqueros, hablamos del Banco Macro, el Banco Galicia y algún otro banquito que tienen las familias argentinas. Sí. Hablamos de los bancos extranjeros que no tienen presencia en los depósitos porque son en general bancos vinculados a las empresas extranjeras. Le hacen, por ejemplo, el Citi tiene como cliente afuera las empresas norteamericanas, pero no son gran tomadoras de depósitos. Vos no conocés mucho que dice puse un plazo fijo en el Citi. ¿Está bien? No. Le brinda el servicio a lo que mal se llama empresas multinacionales, pero no importa, se entiende de lo que hablamos. Con lo cual, los que tienen mayor presencia en el sistema son los bancos oficiales, provinciales, municipales, más bancos de familia argentina, pero lejos de lo que son el Banco Nación. Pero a su vez, si yo quiero controlar esto, voy y hablo con el que hace la mercadería, que es el Banco Central, y el que fija las reglas. ¿Qué tendría que hacer ahora el Poder Ejecutivo? Cosa que también lo dijimos. Declarar sujeto de crédito a toda empresa que en los últimos 4 o 6 meses ejerció de manera habitual y normal el comercio de Argentina. Cuando se dice comercio también se dice producción, porque la mercadería la producís y la vendés. ¿Está bien? O sea, comercio engloba todo. Entonces vos, ¿a quién lo hace esto? ¿Hace falta que lo haga el presidente? No, secretario de Comercio lo puede hacer, con una humilde resolución. Ahora, tenés que asumir la responsabilidad de hacerla.
Guille. Y ahí es donde entramos Sí, con los hombres prácticos nuevamente. bien. El presidente del Banco Central tiene en sus manos resolver todo esto. El ministro de Producción y los secretarios del área tienen en su mano resolver esto. Con lo cual, tu oyente hoy, que tiene 60 cheques rechazados, por haber ejercido el comercio de manera habitual y normal en los últimos 4 o 6 meses, que eso te lo sabe la PIC, ya es sujeto de crédito. Claro. Ya es sujeto de crédito. Ahora, esa decisión que es obvia, claro, es obvia si estuviste en el mercado, si dominaste el arte de haber pasado por el sector privado. Ahora, si no se te hace un mundo donde los banqueros tienen que cumplir las normas, que no se las cambia el Banco Central. Está claro. Y el Banco Central tiene que cumplir su carta orgánica porque no hay ninguna norma exógena al Banco Central que le diga cambie. Y como nadie quiere quedar con la cola destapada, nos pasa esto. Bien. Entonces se me juntan dos cosas: falta de practicidad y de coraje. Guillermo, te mando un abrazo. Lo tengo a Nicolás Trota en la otra línea, el ministro de Educación Bueno, de la este es Nación. un ministro, no vas a comparar. Andá a hablar con el Nicolás, le mandás un saludo y a vos te mando un abrazo y bueno, Te está es lo que escuchando. pasa cuando hablamos Te está nosotros. escuchando, Trota, ¿eh? Te está escuchando. Bueno, entonces le mando un saludo al ministro que alguna vez nos encontramos en la universidad que él presidía o tenía la rectoría para discutir sobre el tema de la inflación en la Argentina, y desde ahí no lo veo, pero esta fue una reunión muy grata que tuvimos. Un capo. Le mando un abrazo al ministro y un saludo y que siga trabajando. Ahí te está Todo lo que saludando. hablé antes es del Para área un poquito, económica, no Guillermo. compete a educación. Ahí Sí. te está saludando, Nico, ¿sí? Perdón. Un abrazo, Guillermo. Un abrazo, Guillermo. Un abrazo. Lo que yo estaba hablando Te sal- antes corresponde, como es mi especificidad, al área de economía, no involucro el resto de los ministros. Perfecto. No soy quien para poder opinar sobre la educación en la Argentina. Le mando un abrazo y si bien hace rato que no nos vemos, es un hombre joven que tiene mucho futuro. Gracias por la comunicación. Hasta luego. Chao.